A ver, ¿cómo es que una colonia, después de 300 años, de repente decide convertirse en una nación soberana? Bueno, pues vamos a adentrarnos en la increíble y, la verdad, bastante dramática historia de la independencia de México. Una historia llena de rebelión, de mucho sacrificio y, claro, del nacimiento de un país. A ver, imagínense la escena. Es de madrugada, el 16 de septiembre de 1810. Estamos en Dolores, un pueblo pequeño, y de pronto un sacerdote, Miguel Hidalgo, se para frente a su gente y suelta este grito. Ojo, esto no era un sermón de domingo, para nada. Era un llamado a las armas, con todas sus letras. Y ese es el famoso grito de Dolores, el momento preciso que encendió la mecha de una guerra, una que duraría más de 10 años. Pero a ver, ¿cómo es que un sacerdote termina iniciando una rebelión? Digo, este grito no salió de la nada, no fue algo espontáneo. Fue más bien la gota que derramó el vaso. Después de siglos y siglos de frustración, de desigualdad, para entender por qué todo explotó, primero tenemos que ver, pues, qué era toda esa pólvora que ya se había acumulado. Muy bien, pues vamos a echar un vistazo a esas grietas, a esas fracturas que ya existían en los cimientos de la Nueva España. Porque estas no son solo causas del libro de texto, ¿eh? Son las razones de carne y hueso por las que miles de personas estuvieron dispuestas a arriesgarlo absolutamente todo. Pensemos que la Nueva España era como una olla de presión, ¿ok? Primero, en lo social. Tenías este sistema de casta súper injusto. Luego, en lo político, a los criollos que tenían dinero se les hacía a un lado. No podían acceder al poder real. Económicamente, pues toda la lana, toda la riqueza se iba directito para España. Y para rematar, la cereza del pastel. Llegan las ideas de la Ilustración desde Europa y encima Napoleón invade España y debilita al rey. O sea, era de verdad la tormenta perfecta. Estaba todo puesto para que estallara. Miren, esta tabla lo resume todo a la perfección. Hasta arriba, los meros meros, los peninsulares, nacidos allá en España, con todo el poder político y religioso. Abajito de ellos, los criollos. Ojo, misma sangre española, pero con el defecto de haber nacido en América. Tenían la tierra, tenían el dinero, pero de poder político, nada, cero. Y hasta abajo, pues la gran mayoría, mestizos, indígenas, sosteniendo todo el changarro. Ese coraje, sobre todo el de los criollos que decían, ¿por qué yo no?, fue uno de los motores principales de la revolución. Entonces, ya con todo este escenario listo, con la pólvora regada por todas partes, solo faltaba una cosa, o más bien alguien que se atreviera a encender la mecha. Y ahora sí, vamos a conocer a esos primeros líderes, a esas figuras carismáticas que convirtieron todo ese enojo acumulado en una rebelión con todas sus letras. Hay que entender que la guerra no fue una sola batalla y ya, para nada. Fue un proceso larguísimo y súper complicado. Para no perdernos, chequemos esta línea de tiempo. Todo arranca con la explosión de Hidalgo en 1810. Después llega Morelos y le pone orden, le da cerebro y estrategia al movimiento. Luego, híjole, viene una etapa súper difícil de pura resistencia, de guerra de guerrillas, hasta que, de repente, una alianza que nadie se esperaba le da un giro de 180 grados a la historia y todo se define en 1821. Y el primero, el que se atrevió a dar ese primer paso, fue él, Miguel Hidalgo. A ver, seamos honestos, su campaña militar fue un verdadero desorden, un caos. Pero su grito, su grito fue tan potente, tan simbólico, que a pesar de todo lo catapultó a la historia para siempre como el padre de la patria. El papel de Hidalgo fue esencialmente ser la chispa. Él no era un gran estratega militar, no, pero era un imán para la gente. Logró reunir a miles y miles de personas bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y algo súper importante que hizo fue decretar la abolición de la esclavitud, lo que le dio a la lucha una causa social fuertísima. La verdad es que lo atraparon y lo ejecutaron en menos de un año, pero ya era demasiado tarde para sus enemigos. La llama que él encendió, esa ya no la podía apagar nadie. Y claro, con Hidalgo fuera del mapa, pues todo pintaba para que el movimiento se apagara, que se viniera abajo. Pero entonces, de entre las cenizas, surge una figura que era justo lo que se necesitaba, José María Morelos. Él también era sacerdote como Hidalgo, pero a diferencia de él, Morelos sí era un genio militar y sobre todo un visionario político. Y miren, esto es lo que hace a Morelos tan diferente. Él no solo estaba peleando contra el mal gobierno, él estaba peleando por una nueva nación. Tenía un plan. En su famosísimo documento, Los sentimientos de la nación, puso sobre la mesa las bases para un México republicano, independiente y algo clave, igualitario para todos. Morelos le dio al movimiento las ideas, la estructura política que Hidalgo simplemente no le dio tiempo de crear.
Pero esta historia está llena de altibajos. Después de que ejecutan a Morelos en 1815, la rebelión entra en su etapa más oscura, de verdad. El ejército insurgente estaba prácticamente deshecho y daba la impresión de que el sueño de la independencia se moría junto con él. Sin un ejército formal, la rebelión tuvo que cambiar de estrategia para no desaparecer. Se tuvo que adaptar. Y así fue como se convirtió en una guerra de guerrillas. ¿Qué significa esto? Pues pequeños grupos de combatientes, muy móviles, que atacaban por sorpresa, sobre todo desde las montañas del sur. Y el alma, el corazón de esa resistencia, fue Vicente Guerrero, un hombre tan terco, tan persistente, que su frase, "La patria es primero", se volvió el grito de guerra de todos los que seguían en pie. Y justo aquí es donde la historia da un giro que nadie, de verdad, nadie se esperaba. Por un lado, tenemos a Vicente Guerrero, el insurgente que no se rinde, que lucha por independencia e igualdad. Y por el otro, a Agustín de Iturbide, el general del ejército del rey, el que llevaba años cazando a los rebeldes para mantener el orden y sus privilegios. O sea, eran archienemigos, agua y aceite. Pero algo que pasó al otro lado del mundo, allá en España, los obligó a hacer lo impensable, sentarse a negociar. Esa alianza, esa que parecía imposible, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Lo que casi 11 años de guerra y sangre no habían podido conseguir, un acuerdo político estaba a punto de lograrlo. El último acto de esta larguísima obra estaba por empezar. ¿Y qué hicieron juntos? Pues crearon el famoso Plan de Iguala. Y la verdad fue un documento brillante. Proponía 3 cosas. Las 3 garantías que son los colores de la bandera: religión, independencia y unión. Fue una genialidad porque le ofrecía algo a todo el mundo. A los conservadores les garantizaba que se respetaría a la Iglesia. A los insurgentes, pues lo que siempre habían querido, la independencia. Y a todos, la promesa de unión y de igualdad. ¡Pum! Logró unir a casi todo el país bajo una misma bandera. Y con prácticamente todo el país unido bajo este plan, pues la resistencia del gobierno español simplemente se vino abajo, se desmoronó. Después de 11 años, 11 larguísimos y sangrientos años, la guerra, por fin, había terminado. Corría el año de 1821. La foto final, la imagen de la victoria, es esta. El 27 de septiembre de 1821, el ejército de las 3 garantías, que era la unión de los que antes eran enemigos mortales, entra desfilando triunfalmente en la Ciudad de México. Se acababan 300 años de dominio español. En ese momento México era, por fin, una nación independiente. Y claro, esa victoria nos deja con una reflexión final. Porque la guerra terminó ese día, sí. Pero la lucha por esos grandes ideales, la independencia, la igualdad, la unión, esa en realidad nunca se ha detenido. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿de qué manera esos principios, que se forjaron con sangre y fuego hace más de 200 años, siguen definiendo los retos, los logros y la identidad del México que vivimos hoy?